Bien, hasta ahora hemos visto cómo se van creando, cómo podemos crear las rutas, hemos visto los tipos de rutas que podemos tener, cómo las podemos declarar, cómo podemos conectarlas con otras partes de código o cómo podemos hacer que cada uno, o sea, que nuestras rutas tengan una serie de variables y que estas variables cumplan algún tipo de condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a profundizar un poquito más en las rutas y vamos a introducir el concepto de middleware, ¿vale? Entonces, en este primer vídeo, de cara a introducirnos mucho más en las rutas, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear o vamos a ver qué más funciones podemos dar dentro de una ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una ruta de tipo get, ¿vale? Y vamos a hacer que esta ruta de tipo get sea, por ejemplo, my second example, ¿vale? Y esta ruta vamos a hacer que función directamente echo hola, ¿vale? Entonces, ya hemos declarado una ruta, como habíamos hecho en todos los ejemplos anteriores, pero ahora a esta ruta vamos a hacer una cosilla, vamos a darle un nombre, ¿vale? Vamos a poner que name sea myIndex, por ejemplo. De esta manera, nosotros luego dentro de tanto controladores o dentro de vistas o vamos, al final, dentro de todo nuestro código, vamos a hacer o vamos a poder hacer uso de algo como, por ejemplo, puede ser return, redirect, root. Y aquí, en vez de poner una ruta absoluta, podemos poner myIndex, ¿vale? De esta manera, nosotros vamos a referenciar a la ruta mySecondExample, pero en vez de estar escribiendo toda la URI, lo que vamos a hacer es escribir solamente el nombre de esta ruta. De esta forma, ¿qué ocurre? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, vamos a hacerlo, en vez de hacerlo así, vamos a utilizar, por ejemplo, mySecondExample y vamos a poner aquí myRootNameExample. Y de hecho, incluso por hacerlo un poquito más cómodo, más que hacerlo así, lo vamos a hacer de esta otra manera, ¿vale? Para que lo veáis ya directamente incluso en una vista. Sample, y esto le voy a poner aquí, route name, y aquí, resources, creamos una nueva, y ponemos route name.blade.php, y aquí vamos a hacer algo como route, ¿vale? Y como lo habíamos llamado, myIndex, pues myIndex, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir directamente a myRootNameExample. Vamos a irnos aquí, a myRootNameExample, y automáticamente donde yo he puesto el nombre de la ruta, me lo va a sustituir por la ruta asociada dentro de nuestro fichero, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros ahora cambiásemos este nombre y pusiéramos mySecondExample, Laravel 9, por ejemplo, ¿vale? Pues automáticamente lo va a cambiar, sin que tengamos que ir en todos y cada uno de los puntos donde hayamos hecho uso de esta variable, ¿vale? Podríamos haber hecho, por ejemplo, vamos a suponer que en vez de esto, pues vamos a hacerlo con un enlace a href, redirigir, ¿vale? Entonces, automáticamente yo tendría mi botoncito de redirigir y esto me va a dirigir directamente a mi ruta de route name, o sea, a la ruta que yo había definido, al nombre de la ruta que yo le he especificado. Además, no tiene por qué ser, o este tipo de nombres no tienen una condición, un patrón, es decir, podríamos haber puesto my.index, ¿vale? Sí que cambiamos el nombre, tendremos que cambiarlo en todos los sitios, pero podríamos haber puesto aquí también perfectamente, vamos a ponerlo al principio, como estaba así, my.index, y esto, volvemos atrás, y sigue funcionando exactamente igual, ¿vale? Es decir, no tenemos una restricción de cara al nombre. Sí que es cierto que todo tiene que ir entre comillas, pero podemos haber puesto un guión, podríamos haber puesto un guión bajo, functionality, ¿vale? Y esto seguiría funcionando exactamente igual. Pero sí que hay que tener en cuenta, importante, hay varias consideraciones que hay que tener en las rutas, pero si nosotros tuviéramos una segunda ruta que fuera 10 con el mismo nombre, ¿vale? Una de las dos, de hecho, perdón, porque aquí me he olvidado de copiar y pegar esto, pero una de las dos, ¿vale? Se va a perder. ¿Y cuál se va a perder? Siempre la primera, ¿vale? Porque vamos a ir leyendo de arriba abajo y este de aquí va a sobreescribir al primero,
¿vale? Igual ocurriría que si nosotros tuviéramos la ruta del revés, o sea, si tuviéramos la misma ruta, y esto no le hubiera puesto el nombre, hola, Laravel 9, ¿vale? Aquí, myIndex, estamos en las mismas porque le he quitado el guión. Un segundito. My.index, si esto está bien, perdón, efectivamente esto está funcionando como se espera. ¿Por qué? Porque aquí está pasando lo contrario, o sea, está pasando exactamente lo mismo, es decir, la ruta segunda está sobreescribiendo la ruta primera, por lo cual tened en cuenta esto, ¿vale? Es decir, las rutas se van a ir leyendo de arriba abajo y la segunda siempre va a sobreescribir a la primera. Entonces, en este caso, está, root name está intentando hacer uso de un nombre que no existe. Entonces, para ello, para evitar este tipo de cosas, acostumbramos siempre a tener cuidado con el orden en el que se declaran las rutas e intentar tener siempre las rutas muy bien encapsuladas. Vamos a ver ahora después cómo podríamos hacer este tipo de cosas o cuál es la mejor manera de no tener que estar tan pendientes o tener que estar pendientes, pero poder estar un poquito más relajados de cara a esto, porque también hay que tener en cuenta que esto habría casado también muy bien con un cadena, por ejemplo, ¿vale? Y entonces, myRootNameExample también habría tenido, fijaos, que casa con esto. Entonces, el orden de las rutas es importante y para ello también, o sea, viene muy bien tenerlo en cuenta de cara a luego a hacer uso de estos nombres, ¿vale? Entonces, en la siguiente lección, en el siguiente vídeo, lo que vamos a ver es cómo podemos hacer para que podamos declarar rutas de una forma más sencilla para nosotros sin tener que estar tan pendientes del orden en el que van a venir las rutas o el orden en el que en el que las vayamos declarando.